dedicado a Velázquez, Tropovero, su historia y su técnica. Empiezo unos minutos antes porque tengo la intención de hacer un pequeño resumen de las ponencias anteriores, muy breve, ¿no? Para que vayamos todos como interiorizando lo que hemos ido viendo. La primera sesión de Maite Jover habló sobre los fondos ópticos y las imprimaciones y ella explicó lo interesante que era estudiar la trayectoria vinculada con la biografía de Velázquez y luego la reducida paleta de Velázquez, que con unos pocos pigmentos fue capaz de hacer todo lo que hizo, y por eso el título de su sesión, que se llamaba No se puede hacer más con menos. Estos días que yo estoy leyendo textos para mi charla, me he encontrado con este también precioso y que de alguna forma es antecedente del que utilizó Maite, que es de Juan Andrés Ustarroz, y que dice lo siguiente. Hablando de lo aficionado y lo buen aficionado que era a la pintura Felipe IV, que llega a decir incluso, si alguien no supiera que es su majestad, pensaría que es un entendido en arte. Y describiendo la vista de Zaragoza de Mazo, en un momento determinado se pone a hablar de Velázquez y dice lo siguiente. El primor consiste en pocas pinceladas obrar mucho. No porque las pocas no cuenten, sino que se exceden con liberalidad, que el estudio parezca acaso y no afectación. Este modo galantísimo hace el hoy famoso Diego Velázquez, natural de Sevilla, pues con sutil destreza en pocos golpes muestra cuanto puede el arte. Es una cita preciosa, además. Cuanto puede el arte podía haber sido también un título para estas sesiones. Y en la última de Ignacio Cano, que habló sobre la sombra de Pacheco, habló en primer lugar de Pacheco, que le enseñó los rudimentos de la técnica y la ambición intelectual. Y en esa ambición intelectual he encontrado otro texto, que es el de Palomino, que dice: compitió Velázquez con Caravaggio en la valentía de pintar y fue igual con Pacheco en lo especulativo. Y es esta idea que recalcó Ignacio de que Pacheco le dio la ambición intelectual y los rudimentos. Y ya a partir de ahí, y la libertad un poco de ir aprendiendo, habló del libro de los retratos como casi lo que mejor hizo Pacheco o lo más brillante que hizo en su vida, que tiene una bonita relación con la trayectoria de Velázquez como retratista, y habló del naturalismo, un naturalismo esforzado que donó a Velázquez y que Velázquez llevó a ese extremismo de su naturalismo que él llevó como bandera en toda su primera etapa y que a su vez influyó en el último Pacheco, que es bonito, y habló de elementos concretos de relación, como eran los dibujos recortados, que utilizaba así, que tiene algún tipo de relación con los calcos que luego utilizaría Velázquez, y después puso una serie de ejemplos fantásticos de esos cuadros de cierta ambigüedad creativa, que uno no sabe si es un Pacheco de muy buena calidad o un Velázquez aprendiendo, con algunas superposiciones que eran casi desconcertantes. Hoy nos trae el ciclo la suerte de contar con José Manuel Cruz Valdovinos, una eminencia, profesor catedrático de la Universidad Complutense, con 45 años de docencia, ha dirigido más de 20 tesis doctorales, es doctor en Derecho, licenciado en Historia, en Filosofía, académico de San Dámaso, de la Academia de Bellas Artes de Valladolid, miembro honorario del Hispanic Society of America de Nueva York, miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembro de consejos asesores del Boletín Arqueológico, del Boletín del Prado, del Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid, y es sobre todo especialista en platería española, con numerosos libros y numerosos artículos. Ha comisariado 17 exposiciones en España y países de América y Europa, y tiene una cantidad de artículos que yo le he dado a imprimir. Y bueno, esto es casi como el libro de Velázquez, y entonces, bueno, he hecho una purga citando, y solo voy a citar los más velazqueños, ¿no?
Oficios y mercedes que recibió Velázquez de Felipe IV, Van Dyck y Velázquez, retratos cortesanos en Madrid, rompiendo una lanza por los nombres de dos de los bufones, bueno, etcétera. En realidad está fundamentalmente aquí por este libro, porque este libro impresionante de Velázquez, Vida y obra de un pintor cortesano, es un libro, a mi parecer, un libro maestro, por tres maestrías diferentes, ¿no? Por lo que toca de que fueron un libro que surgió de las clases que él daba de Velázquez de la universidad, por la increíble erudición que tiene el libro, es impresionante. He contado que son 1574 notas a pie de página, pero es una erudición llena de sensibilidad. Y por último, es un libro maestro en algo que nos atañe particularmente en este ciclo, que es, a mi modo de ver, el libro que he podido leer yo, que combina más los datos históricos con la técnica. Y es justo en la raíz y la esencia de este ciclo. Es impresionante que siempre que tiene que citar un artículo técnico o una interpretación técnica, lo cita, y no solo eso, sino que lo reinterpreta a raíz de los datos. Tengo que decir que algunos datos técnicos que se han publicado en el museo, la interpretación correcta por primera vez la dio el profesor Valdovinos. Es por eso un libro esencial, y es un libro esencial también para nosotros en este ciclo, y estamos encantados de volver a verte en el Museo del Prado, y muchas gracias. A Jaime en la presentación, que se me iría la hora solo en ello. Todo lo que voy a decir es bueno, pero voy a decir una mala. No fueron 45 años de enseñanza en la Complutense. Te pareces al rector, que no se cree que fueron 50. Y le digo, mira el expediente, por favor. Fueron 50 clavaos. Pero me viene a la cabeza también otra... Seguramente han visto Los 400 golpes, me refiero a la película. Si lo llego a saber no vengo, dice uno de los niños. Es que, sí, claro que vengo feliz. Y a veces pienso, cuando oigo las cosas que cuentas, digo, tendrían que oírlas en casa, a ver si se daban cuenta quién era su abuelo. Te agradezco mucho, Jaime, las cosas que has dicho, exageradas. Sí, todavía una precisión, pero no voy a dejar que pase mucho tiempo antes de entrar en materia. El libro lo escribí sin levantar mano, es la única vez que lo he hecho. Claro, de dar 11 años de clase sobre Velázquez, eran por lo menos 3 clases a la semana, acabas conociendo a Velázquez, bien o mal, pero lo conoces. Entonces, lo escribí sin levantar mano. Y dices, hay 1000 no sé cuántas notas, eso es verdad. No ponía las notas. Y ahí me llevé la gran bronca de mi mujer, que las puso casi todas, porque no decía, no puede ser, pero a mí ya no me llegaba, había muchos papeles y de ahí salían. Bueno, estoy muy agradecido porque me llamaras. Es verdad que siempre he tenido, o desde hace muchísimos años, he tenido una admiración grande por quienes son restauradores, yo no lo soy, y no son historiadores, pero el trabajo conjunto, no solo con Velázquez, con otros también, con otros artistas, sirve para mucho. Yo siempre me acordaré que Carmen Garrido, con la que por cierto también tenía una relación a través de un nieto, que parece que había nacido el mismo día suyo y mío, Carmen Garrido me enseñó muchas cosas. Yo creo que la primera vez que alguien me enseñó una radiografía explicándome lo que había allí fue ella. Y me alegra muchísimo estar en este ciclo, lo digo sinceramente, me llaman para unas cosas, para otras, alguno no me llama creyendo que ya me he muerto, pero ya ven que estoy vivo, y efectivamente me alegra estar aquí, aunque yo lo contaré más bien desde el punto de vista histórico, pero en fin, añadiré alguna que otra cosa, aunque algunas ya se me han borrado de los papeles,
porque, me dejarán que lo diga, porque la primera conferencia de Maite Jover fue absolutamente extraordinaria. Y no lo digo de todo el mundo siempre, pero me pareció magnífica, y ahí ya dijo todo lo que había que decir prácticamente sobre la técnica en Velázquez y cómo funcionaron los aparejos y las imprimaciones, y por supuesto la paleta que tenía. Esa paleta, hace años también en una conferencia, cuando acabé, me dijo una persona: me acordaré siempre de una cosa de lo que has contado, y es que no usó el verde, no usó el cardenillo verde, efectivamente, y eso a veces se queda, se escapan otras cosas más importantes, pero esa muchas veces se queda. Y es verdad que lo que hacía era unir azules, los varios azules que él usaba y que Maite nos contó muy bien el otro día, los unía con Ancorca o con Genuli, y como hacíamos de niños, juntando azules y amarillos para que saliera verde. Pues eso hacía realmente. De otros artículos también del propio Jaime he aprendido cosas, por lo menos de uno del año 21, otro del año 22, de la propia Maite Jover, de algunos otros que en el Prado han estudiado. Agradezco eso mucho y agradezco también la presencia de todos ustedes. Sé que eso lo merece el ciclo y no tanto yo, pero sí me dejarán que diga, y ahora sí que va a ser la última, espero, que he encontrado a algunas personas, bueno, algunos amigos de hace mucho tiempo, amiga y amigos, el propio director adjunto, al que conocí cuando estaba en Oviedo y no lo olvido, y director adjunto del museo, quiero decir, pero también a algunos compañeros o casi compañeros del Instituto del Ramiro de Maeztu, donde han tenido la bondad de hacerme ilustre la semana pasada, que todavía no sé por qué. Es que conocimos a tu madre, es verdad, fue profesor allí, y yo decía, pues hacerle homenaje a ella, aunque haya muerto hace 20 años. No, el homenaje es para ti. Bueno, así nos juntamos los de aquella promoción, que siempre recuerdo con mucha emoción. Llevo 2 semanas con un ir y venir, no de viajes, sino de alegrías y de tristezas, y espero que la de hoy sea ciertamente de las de alegría. Lo es para mí ya cuando voy a empezar. Y empiezo, aunque Ignacio Cano lo hizo en la segunda conferencia, hablar de Pacheco, pero empiezo con Pacheco, precisamente yo también, porque Pacheco se refiere a la presencia de Rubens en Madrid, la segunda presencia de Rubens en España, como seguramente saben bien. A mí a veces me divierte un poco el hecho de que cuando vino en 1603 desembarcó, si no se sabe mal, en Alicante, y con idea de venir a Madrid, donde yo creo que sabía que estaba la corte, y la corte no estaba en Madrid. De vez en cuando alguno le pasó a Cranach también, mucho antes, buscando a Schongauer, y resulta que el pobre se había muerto, y le buscaba donde ya no existía. Pues resulta que Rubens debió llegar, no sé si a Toledo o a Madrid, y le dirían, no, que la corte está en Valladolid. Y a Valladolid fue, allí es donde retrató al duque de Lerma, como felizmente tenemos en el museo, y donde hizo otra obra a la que contribuí un poco, no voy a presumir más, pero un poquito, a que se comprara y fue a parar al Museo de Valladolid, quizá como depósito del Museo del Prado, que es la presencia de Demócrito y Heráclito. Y me acuerdo, un amigo que sabe mucho de arte me decía, pero ¿cómo habéis comprado a esos 2 personajes tan feos? Digo, tan feos y tan importantes, Demócrito y Heráclito, desde tantos puntos de vista. Bueno, pues entonces digo que empiezo con Pacheco, que dice, es verdad que él no lo vivió, pero porque se había ido de Madrid un poco antes de que llegara Rubens la segunda vez, que ahora hablaremos de eso con precisión, pero dice, con pintores, hablando de Rubens, comunicó poco, solo con mi yerno, o sea, con Velázquez, saben de sobra que Pacheco era su suegro, con quien había antes por carta correspondido. Por cierto, que ya que he traído un autorretrato del uno y del otro, Rubens a la izquierda, del año 28, o sea, que está muy bien para cuando vino la segunda vez. El de Velázquez es el de Valencia, que debe estar pintado en Roma en el 50, pero es que no conocemos uno que cuadrara más con los años que vamos a tratar. Entonces dice, solo con mi yerno, con quien había antes por carta correspondido, hizo amistad y favoreció mucho sus obras con su modestia. Nunca he sabido muy bien si con su modestia quiere decir la de Rubens o la de Velázquez, quizá valga para los dos. Con su modestia
y fueron juntos a ver El Escorial. Eso ya, ahora va a ser nada El Escorial, pero en aquel tiempo, aunque solo fuera eso, ya tuvieron tiempo bueno para hablar. Ojalá se hubiera podido oír lo que dijeron entonces, ¿verdad? Rubens y Velázquez, imagínenlo, yendo al Escorial y qué cosas dirían, lo que pagaríamos por oírlo. Bueno, pues como dice eso que se había antes por carta correspondido, mi opinión, a lo mejor errónea, espero que no, es que efectivamente pudieron tener un contacto epistolar un poco antes de que Rubens viniera en ese segundo año, porque, bueno, digamos ya que lo he dado por supuesto, Rubens llega a Madrid esta segunda vez, que es la que nos importa ahora, entre el 10 y el 14 de septiembre del año 28, de 1628, entre el 10 y el 14 de septiembre. Bueno, pues entonces lo que quiero decir es que esta obra que estoy enseñando ahora, que es una estampa de Paulus Pontius, de Paul Dupont, que latinizaba siempre Pontius, esta obra dice abajo, no creo que lo puedan llegar a leer por mucho que yo señalara, pero digo porque está tan pequeñito, está tan pequeñito, ay Dios mío, tengo que aprender dónde está el punto rojo para señalárselo. Lo que dice abajo dice ex arquetipo Velázquez, es decir, según el modelo de Velázquez, dice abajo, y dice también que Peter Paul Rubens ornavit et dedicavit, Pontius sculpi, Pontius fue quien grabó. Pero esto se dirá, ¿y qué tiene que ver con que haya tenido correspondencia con Rubens? Pues sí, porque lo que ven ahora a la izquierda es una pintura sepia que hizo el propio Rubens, donde aparece el conde duque de Olivares, pero de una manera, aparte de que le pone un ropón encima con pieles que nunca vistió el conde duque, que sepamos, lo puso más a la manera flamenca, es que la cara del conde duque no es muy exacta, por lo menos para ese tiempo. Y alguien debió decirle, quizá el marqués de Leganés, que tenía muy buena relación y amistad con Rubens, que Olivares no se parecía mucho a lo que él había hecho allí. Entonces es posible, yo diría que muy probable, que se recurriera a que Velázquez mandara, quizás solo un dibujo, pero a que mandara una imagen verídica, cierta y de ese momento del conde duque, que es lo que Pontius dibujó en el dibujo que ven en medio, que está en Rotterdam, y donde el conde duque ya, es que entonces había cambiado el peinado, entonces ya eso tuvo que venir de un dibujo de Velázquez, porque Pontius no vino aquí para nada, por supuesto. Y cuando además dice, ya en la estampa, que es la que les he puesto antes y pongo de nuevo ahora a la derecha, que es estampa de Pontius, donde guarda todo el conjunto que está en la pintura de Rubens, porque todo esa parafernalia la conserva, pero el que aparece es el conde duque según el dibujo que ha hecho el propio Pontius antes de grabar y que seguramente procede de una correspondencia con Velázquez. Por eso me atrevo a decir que quizá la relación estuvo precisamente en ese punto, en mandarle un dibujo para ello. He dicho que llega entonces en septiembre y les digo también que la fecha en que estuvo fue hasta el Rubens, hasta el 29 de abril del 29. Fueron 7 meses y medio, día más, día menos, 7 meses y medio, 29 del 4 del 29. Rubens, cuando vino, traía pinturas. En esto me apoyo fundamentalmente, como en alguna otra cosa que vendrá luego, en un trabajo de un hijo mío, doctor, Juan María Cruz Llávar, que ya está maquetado, yo lo he visto maquetado, está a punto de salir, si no ha salido ya, podría salir esta misma tarde, el tomo de Anales del Instituto Madrileño, de Estudios Madrileños del año 25, que saldrá en el 26, como suele pasar con estas cosas. Y no le voy a estar citando siempre porque dirán, oye, aquí vienes a hacer propaganda de tu hijo. Bueno, la podría hacer porque mi hijo es muchísimo mejor que cuando era yo de joven, o sea que investiga de una manera asombrosa, mucho más que lo que he hecho yo en mi vida. Y eso que le falta la mitad de los años que tengo yo. Bueno, pues él deja bastante claro en su trabajo cuáles son las obras que trajo Rubens, pero
el fondo de eso no es tanto que trajera estos o los otros. Les estoy poniendo la reconciliación de Jacob y Esaú. Por cierto, que aquí hay una de las cosas que a veces yo en las clases en la facultad contaba de cuando en cuando. Muchas veces el amanuense apuntaba las cosas. Había un pintor en inventarios, estoy hablando sobre todo, había un pintor que solía, si hacía el inventario, solía pasar por los cuadros de tal o cual colección, o del Palacio Real, del Alcázar, de donde fuera, y decía el nombre, y el amanuense apuntaba. El amanuense apuntaba de oídas, y a veces con lo que eran aquellos salones es posible que estuviera, si no a kilómetros, por lo menos a muchos metros de distancia. Aquí, por ejemplo, la reconciliación de Jacob y Esaú se transforma en muchos inventarios en decir, es una pintura de Saúl. No, Saúl no tiene nada que ver en esto. Es reconciliación de Jacob y Esaú, que es de la Alte Pinakothek de Múnich, pero está en depósito en Schlersheim. Bueno, no las paso con cierta rapidez porque no me preocupa lo que voy a decir como fondo de todo esto. Esta otra que enseño ahora es Mucio Scévola, el zurdo, porque su brazo derecho se quemó ante el rey de los etruscos cuando dijo aquello de que estaba dispuesto, cualquier romano estaba dispuesto a dar su vida por la libertad de Roma, y puso eso que dicen ahora tanto, pongo la mano en el fuego. Él puso la mano en el fuego y allí se quemó la mano, pero el rey etrusco, ante esa valentía, retiró su sitio de Roma. Entonces, no tenemos el original de Rubens, porque lo que les enseño a la izquierda es seguramente el boceto, está en el Pushkin de Moscú, y a la derecha es una obra dependiente en la que ha intervenido más Van Dyck que el propio Rubens. Pero eso también da idea de hasta qué punto, voy a concluir enseguida, lo que pasa con estas pinturas que trajo, a mi entender. Otras dos que trajo fueron Sansón desquijarando el león, que corresponde a la colección Villar-Mir en la actualidad, y David luchando con el oso. Lo que les enseño es una copia, porque realmente el original parece que ha desaparecido. No hablo de las medidas, aunque se conocen en unos casos y en otros. Y aparece también entre las que trae Rubens otras dos que son el sátiro con el tigre. A veces lo del tigre es más o menos opinable, lo que se pintó, exprimiendo un racimo de uvas. Y a la derecha, bueno, lo que enseño más bien es una copia y no el original de Rubens, que ha desaparecido también. Y a la derecha sí, que lo tenemos en el Museo del Prado, es el de las tres ninfas con cornucopia, que también trajo Rubens y que ahora tenemos aquí. Y también figuran ya, para cumplir los 8, dos cacerías, cacería de ciervos y cacería de jabalíes, que tampoco existen al parecer, pero sí existen estos que podrían ser bocetos. Es discutible, yo no voy a entrar en eso ahora, hasta qué punto hay mucho Rubens o poco Rubens, que están en el Museo de Liechtenstein, ambas pinturas. Pero decía que lo que quería era llegar a una conclusión general, y es que aunque se ha discutido mucho y hay opiniones distintas y muy repetidas y muy respetables también, se dice es que esas pinturas se las encargó Felipe IV, eso lo piensan muchos. No, para nada. Hay documentación suficiente para saber que Rubens vino con esas pinturas, pero no están recién hechas ni se las ha encargado el rey. Isabel Clara Eugenia, que le envió, lo debía haber dicho antes quizá, que le envió con una misión verdaderamente diplomática. Se trataba de hablar en Madrid sobre las paces con Inglaterra. Y de hecho, cuando él sale el 29 de abril del 29 de Madrid, pasa por París, pero de París va a Londres, que el año 30 estaba en Londres y que consiguió que hubiera un intercambio de embajadores, Cottingham por un lado y Carlos Coloma por el lado español. Entonces, a él le dijeron, a Rubens le dijeron que tenía que venir, se lo dijo Isabel Clara Eugenia, que era realmente, si me permite decirlo, su reina, aunque no tuviera ese título, la gobernadora de los Países Bajos, le dijo que viniera para cumplir esa misión. Y eso se le dijo con 15 días, conocemos la fecha, un 10, y entre el 14 y el 15 sale de Amberes. Entonces, no hubiera tenido, a pesar de que trabajaba rápido, por supuesto, pero tuvo que recurrir sin duda para traerse 8 pinturas como esas, que aunque no he dado las medidas, pero algunas son especialmente grandes y no hay ninguna pequeña,
bueno, a veces cuando luego se cuelgan aquí dicen 4 grandes y 4 pequeñas. Son grandes, esas no se hacen en 15 días, ni siquiera Rubens. Entonces a lo que recurrió es a pinturas que tenía, porque efectivamente, y eso alguna vez yo he pensado que Velázquez le diría, oye, en eso yo también funciono, en eso de tener oficiales, ayudantes alrededor, porque también Velázquez los tenía, empezando por su hermano Juan. Yo he defendido mucho la presencia de su hermano Juan en Madrid, porque está documentada, y pienso, de paso lo digo y entre paréntesis, que el retrato aquel que parecía que era, y Casiano Dal Pozzo dice, melancólico, y le echamos la culpa a Velázquez del melancólico. No, aquel retrato lo tuvo que hacer Juan, su hermano, no Velázquez, Diego. Bueno, pues entonces digo que no tuvo tiempo y tuvo que recurrir a lo que tenía en el Obrador, pero es que Rubens tenía muchas obras, pintaba con mucha rapidez, tenía clientela, entonces había obras como para que casi sin esfuerzo se recogieran 8 y se trajeran. Tuvo que ser así, porque se ve claramente, y hay frases suficientes, no sé cuántas he apuntado de esas, pero frases suficientes en que se dice que las obras que ha traído para mi servicio, dice alguna vez Felipe IV, pero incluso en una carta el propio Rubens le dice a un amigo suyo que ha venido y le da fechas como para que quede claro que no tiene tiempo material de haber pintado esas obras. Y por eso tiene que haber seguramente tienen que ser obras preparadas. Es que piensen 15 días, alguno dirá, si trabaja muy deprisa, sí, si trabaja muy deprisa, y hay que dejarlas secar, porque luego vienen enrolladas. Y si no están muy secas, ¿qué es lo que llega aquí? Absolutamente nada. No hay que darle, pienso, muchas más vueltas a eso, aunque no dé ahora yo muchas más noticias al respecto. Y digo ahora, ¿qué es lo que, antes de que veamos lo que hace en Madrid cuando llega, qué es lo que ha hecho Velázquez por entonces? Llevo tiempo defendiendo, y en mi libro ya lo escribí así, que Velázquez pintó este retrato de Felipe IV y el de su esposa Isabel de Borbón, los hizo al mismo tiempo y muy probablemente muy cerca del año 28, poco antes de que llegara Rubens. La preparación precisamente y la imprimación correspondiente, todavía como en Madrid con Almagre, con tierras rojas, lo garantiza. Las medidas iguales y algunos otros detalles, como la moda que viste la reina, todos esos son detalles suficientes a mi modo de ver para pensar, tienen las mismas medidas. Por otra parte, un poquito más grande es el rey, pero eso tiene que ser así, que para algo es el rey. Entonces, todo eso hace pensar que están hechas en ese tiempo y probablemente muy cerca del año 28 cuando llegó Rubens. El retrato del rey de Sarasota, que está en Sarasota, ese nos falta, pena me da a mí que nos falte, supongo que a muchos de ustedes también, en que el rey aparece cuando dicen siempre, es que siempre de negro, primero, a veces con armadura, porque tiene que llevarla, entonces no va a ir de negro, va con armadura. Y es que es distinto el papel civil que el papel militar. Entonces, cuando está en algún acontecimiento especial, puede no ir vestido administrativamente de negro, sino que puede ir vestido de colores, como va aquí, con ese jubón amarillo riquísimo. Esta es otra obra que estará hecha cerca de la llegada de Rubens. No tiene fecha segura, pero digamos poco antes del 28 o a lo mejor el propio 28. La postura toda, la posición de pies, las sombras en el suelo y otras 1000 cosas que no puedo comentar enteras, llevan en esa dirección. Otra cosa tengo que decir, que es que aparte del rey y de los encargos reales, hubo otros encargos de personajes importantes a los que Velázquez se dedicaba, y en eso también Rubens, que hizo muchos retratos, como los hizo aquí en Madrid, ahora haré alguna referencia a ello, en ese contexto de retratar a personajes importantes, les estoy enseñando 2 pinturas, el rey Felipe IV, el conde duque de Olivares, la de la izquierda en el Metropolitan, la de la derecha en el Museo de Sao Paulo, en Brasil, que son pinturas que fueron encargos de un personaje importante en la corte. No voy a empezar a dar los títulos de todos porque no acabaríamos. Don Garci Pérez de Araciel, al que retrató también, pero ese retrato no se ha podido encontrar. El del conde duque está conocido, podríamos decir, un poco desde siempre. El de Felipe IV no, ha sido un descubrimiento que a veces
yo pienso con demasiada soberbia que la tengo, pienso, oye, en clase yo lo decía ya hace muchos años, pero luego saltó ya a los periódicos y a la televisión cuando en el Metropolitan dijeron que era realmente el Velázquez de Felipe IV, era de verdad, era un Velázquez, aunque también me acordaré siempre que en una noticia de televisión les bailaron los números y dijeron Felipe VI, no, es Felipe IV. Bueno, pues aparte de eso, la que montaron en el Metropolitan, no la viví, pero la conozco por fotografías, pusieron a un personaje más o menos parecido a Felipe IV, yo creo que mucho no se parecía, pero en fin, buscaron uno de altura, rubio, que más o menos, y entonces se paseaba por allí y firmaba autógrafos como yo, el rey. Y lo he visto, más bien le apareció una colombiana que sabía bien castellano y le dejó un poquito en ridículo, pero lo dejaron pasear durante un tiempo por las salas del Metropolitan para que se viera que ese era un Velázquez recién descubierto. Bueno, pues esto lo hizo para Garci Pérez de Araciel, que por cierto murió entonces en el año 24, estamos hablando del 24, aunque su esposa volvió a casarse y tuvo la fortuna, porque fortuna fue, que Velázquez la retratara a ella y al nuevo marido. ¿Cómo no? Los tenemos ahí. Doña Antonia de Peñarrieta, Doña Antonia, porque hubo un famoso personaje que dijo, a una tal Antonia, yo pensaba, lo que te habría dicho Doña Antonia de Peñarrieta si le dices así, una tal Antonia, Doña Antonia de Peñarrieta, menudo lo que era, casada con un Diego de Corral y Arellano, menudos retratos, menudos retratos. Ahí los tenemos. Y pienso también, estos son copias de Velázquez, pero que manifiestan claramente por las modas, por la manera de estar trabajado, por la posición de los pies, por la colocación toda de los personajes, son los condes de Monterrey. A veces se ha dicho que los originales, estos son copias, pero los originales no se conservan, que se sepa. Entonces se ha dicho a veces, los pintaría en Roma. No, esta es la manera absoluta de pintar en Madrid entre el 24 y el 26, de modo muy, 1600 siempre, de modo muy preciso, y que responden a originales. ¿Cómo no iba a retratar a los Monterreyes? Y siento que la foto es mala, la tengo buena, pero no he conseguido meterla bien en el pendrive, porque este es un personaje que ha traído bastante cola y ahora yo voy a traer un poquito más de cola. Es copia, pero responde a un original de Velázquez sin ninguna duda. Es el conde duque de Benavente, otro personaje de primerísima fila, y estoy hablando de los que Velázquez ha estado haciendo poco antes de que llegue Rubens, que cuando llegara Rubens diría, mira lo que he hecho, y podría, si es que podía, enseñarle las cosas, las pinturas, los lienzos todavía frescos. Entonces, este personaje se identifica clarísimamente porque el papelito que lleva en la mano, aunque ahí no se pueda leer nada, pero sí, y es copia, pero la copia que se subastó en Madrid en el 2010 y que la vi y doy fe, como tantos, que realmente pone conde duque de Benavente. Y con eso se aclaraban también otras cosas, aunque sea copia, ojalá algún día aparezca el original. La copia es mejor que lo que se ve ahí, pero de todas maneras yo también pienso que es copia. Ojalá alguien me desmienta alguna vez y resulte que es original. Pero original hubo. El conde duque de Benavente era otro personaje importantísimo. Se casó su hija y el rey fue y se movió desde el Escorial para asistir a la boda. Eso no se hace con un cualquiera, ciertamente. Pero claro, algunos, si he dicho conde duque de Benavente, dirán, oye, ¿vas a sacar? Sí, ahí lo saco, el cuadro que tiene el Museo del Prado. Lo siento, yo al Prado le quiero mucho, desde hace muchos años. Echaba cuentas cuando venía en el autobús y pensaba, debe ser hace 44 años que hablo yo en el Prado. Fue el profesor Pérez Sánchez el primero que me invitó, que seguía un protocolo muy estricto. Y hasta que no saqué la oposición, no la de cátedra, que fue el año siguiente, la de adjunto, no me invitó a dar una conferencia sobre Fra Angelico, recuerdo, porque era la primera vez que yo hablaba en el Prado. Pero eso era el año 82, 1982. Muchos que están aquí no habían nacido, yo sí, claro. Entonces, el conde duque de Benavente, el Prado tiene ese cuadro ahí. Ay, yo lo guardaría. Lo guardaría con 7 cerrojos. Ya... Brown dudó muchísimo, Brown sabía mucho. No sé si me lo dijo como elogio o no, pero cuando vio mi libro me escribió y me dice desde Nueva York y me dice, no has dejado un ladrillo sin levantar, algo así decía la frase. Sí, nunca he sabido muy bien, yo creo que lo dijo con elogio, pero a lo mejor lo dijo diciendo, qué desastre lo que has hecho. Bueno, pues
ese retrato que tiene el Prado, claro que es la misma cara que les acabo de enseñar. Pero Brown dudó, y yo dudo más que Brown, si me permiten decirlo así. Por una vez le gano, dudo más. Pero ¿cuándo se ha visto en Velázquez una banda roja? Recuerden, aunque no la he traído, la de Spínola en Breda. Dios mío, qué cosa maravillosa lo que pinta ahí. Y esto es un aburrimiento, esa banda que cruza. Pero si es que eso... Es que yo creo que ni un discípulo de Velázquez, alguien que... Y ponerle ese paisajito, y encima, claro, la armadura. Pero si el conde duque de Benavente tenía una armería que solo tenía como competidora la armería real, si tenía una armería que para qué, y va a recurrir a ponerle una armadura al señor conde duque, que es la que luce Felipe II en esa pintura que les enseño al lado de Tiziano, ¿por qué va a coger una armadura prestada? No, lo que coge prestada es del cuadro. Bueno, no doy ahora más argumentos, pero crean que no. Y ya Carmen Garrido se dio cuenta por el rostro y por alguna otra razón que no tanto que el cuadro no era, yo no sé si te voy a decirlo tan rotundamente como lo digo yo, pero sí señaló algo. Y es que es el 9º conde y el 6º duque, no el que se suele decir, que el que se suele decir es el hijo. Y cuando hemos encontrado ya la copia que les enseñaba, el rostro es el mismo, y es el del 9º y 6º, 9º conde, 6º duque de Benavente, no el que se suele decir. Bueno, y sigo un poco. No sé por qué, con la de gente amiga que he conocido y sabia, tengo que decir para empezar que no me gusta, y me da mucha rabia, porque saben que lo donó William Jordan, un magnífico especialista. Siempre recordaré cuando nos conocimos hace años, él ya murió, como saben, que me dijo, llámame Bill, como pasa en las películas, ¿no? Llámame Bill. Entonces, es William Jordan. Entonces, desde entonces yo le tuve más cariño todavía y más admiración con todo lo bueno que ha hecho, que es muchísimo. Pero esto no lo veo. Y no lo veo por lo siguiente, se dice, es un boceto preparatorio de Velázquez. Y hecho para la expulsión de los moriscos del año 27. Estoy siempre antes de que llegue Rubens, pero ya voy mirando el reloj, como me pasa siempre, necesitaría un par de horas más que las que es normal usar. Ya. Ay, lo de la expulsión de los moriscos, eso se lo debo a mi hijo también, aunque estoy de acuerdo con él en todo. Primero, tan apurado como es este pequeño lienzo, eso es un boceto preparatorio de Velázquez. Si pinta tan suelto, aquí, ¿qué pasa? Se le ha ido la mano y se ha dormido y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es demasiado. ¿Y cómo está mirando así lejos? Si en la expulsión de los moriscos, según las descripciones del inventario de 1636 y luego de Palomino, tenía que mirar a los moriscos cuando los llevaban a embarcar. Entonces no puede mirar a lo alto, tiene que mirar a lo bajo. Y aquí no mira a lo bajo. Y todavía, si quieren más, en la pintura de la expulsión de los moriscos de Velázquez del año 27, que no nos queda, pero que hay noticias y descripciones, quizá llegue a leerles alguna, resulta que, sí, dice Pacheco, ahora sigo con lo que iba, últimamente de Velázquez, hizo un lienzo grande con el retrato del rey Felipe III y la no esperada expulsión de los moriscos, en oposición de 3 pintores del rey, y habiéndose aventajado a todos por parecer de las personas que lo merecía, que designó su majestad, y dice el marqués de la Torre, Crescenzi, que era santiaguista, Maíno, que era el dominico, pintor, como saben, dice, le hizo merced del oficio de ujier de cámara. Bueno, eso dice, pero la frase que dice es en oposición de 3 pintores del rey. Y eso en oposición de 3 pintores del rey, que esa es una de las descripciones, ahora voy con la otra, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque todo el mundo, yo también, en ese libro también lo hice así y me arrepiento ahora. Eso de en oposición se ha dicho siempre, es que hubo un concurso entre 3 pintores y Velázquez ganó, porque Crescenzi y Maíno le dieron a él vencedor. En oposición no quiere decir exactamente eso. Ahora explico la cuestión, pero voy a leer también antes lo que dice el inventario de 1636, bueno, una frase nada más, y dice, a su lado derecho, esto más bien lo he apuntado por otra cosa que viene enseguida,
a su lado derecho al del rey, una figura de España asentada con triunfos de guerra. A la derecha una figura de España. Como dice luego Palomino también, que llegó a ver el cuadro, ahora nosotros ya no podemos, entonces ahí hubo un punto de alegoría que quiero destacar por un momento ahora, porque Velázquez no era hombre de alegorías. Rubens sí, pero en algunos momentos Velázquez lo fue. No sé si siempre por influencia de Rubens. Esto es antes de que llegue Rubens. Y dice Palomino, que vio el cuadro: en el medio de este cuadro está el señor rey Felipe III armado y con el bastón en la mano. Ahí no está armado, eso para empezar. Con el bastón en la mano señalando a una tropa de hombres, mujeres y niños que llorosos van conducidos por algunos soldados, y a lo lejos unos carros y un pedazo de marina con algunas embarcaciones para transportarlos. A la mano derecha del rey está España, representada en una majestuosa matrona sentada al pie de un edificio. En la diestra mano tiene un escudo y unos dardos y unos símbolos, unas espigas, etcétera, y sigue describiendo. Pero el inventario del 36 dice, no la frase que he leído de lo de la alegoría, pero dice que iba el rey armado y vestido de blanco. Armado y vestido de blanco. Aquí ni armado y vestido de negro. Eso ya nos deja fuera. Pero señalo también, y eso, repito, ya no lo voy a decir más, aunque él lo verá y verá que le he citado, pero no le voy a citar más porque dirá que me he pasado. Es que la oposición a que se refiere Pacheco, la que verdaderamente existió, fue que Carducho, Cajés y Bartolomé González, los tres pintores del rey, participaron con sendas pinturas, Agamenón para Cajés, Escipión para Carducho y Bartolomé González, Expulsión de los moriscos, para colocar en el Salón Nuevo, que luego se llamó Salón de los Espejos, en el Alcázar. ¿Y qué pasó? Que lo de Bartolomé González, tardaron mucho en pagar a Carducho y a Cajés, pero colgaron los cuadros. Pero el de Bartolomé González no, porque no les gustó nada. Le habían llamado porque era retratista sobre todo, y como en la pintura de la Expulsión tenía que estar Felipe III de protagonista, debieron decir: ¿a quién llamamos? A Bartolomé González, que era buen retratista, pero aquello no gustó, quizá porque era toda una composición. Entonces, esa fue la oposición, y en oposición a eso es por lo que se llamó a Velázquez para que hiciera una expulsión de los moriscos, que claro que la hizo porque está descrita y suficientemente documentada. Pero no es que hubiera 3 expulsiones de los moriscos, como a veces se dice, y yo mismo he pensado a veces. Ya me extrañaba. No hay ni rastro de otras expulsiones de los moriscos, ni de Carducho, ni de Cajés, de Bartolomé González, ni de nadie. Porque solo hubo la de Velázquez. Bueno, hubo la de Bartolomé González seguramente, pero debió ser, con perdón, tan birria, que no le quiero mal a Bartolomé González, pero tan birria que no ha pasado la historia y no la conocemos. Entonces, lo que se iba a colgar en el salón eran el Agamenón y el Escipión, perdidos desgraciadamente, y la expulsión de los moriscos de Velázquez, donde iba a estar Felipe III. El dibujo, ¿qué pasa entonces? Este dibujo del museo, que siempre se ha atribuido a Carducho, yo no me atrevo a decir ni que sí ni que no, es una expulsión de moriscos, pero no me consta por ningún lado que Carducho hiciera una expulsión de los moriscos. Claro, cuando pensábamos prácticamente todos que es que a cada uno de los 3, Carducho, Cajés y Velázquez, porque a Bartolomé González ni se le hablaba en los textos que hemos escrito todos, entonces que en esos 3 se pensaba, es que tiene que haber 3 expulsiones de los moriscos. ¿Y cómo no aparecen nunca en ninguna parte? Ni en inventarios, ni en los pagos. A Carducho todavía, su sobrino, si no recuerdo mal, José, todavía está reclamando los 1000 ducados que le iban a pagar por su cuadro, por el Escipión. Claro, pero nadie reclama por expulsión de los moriscos. ¿Y por qué iba a haber 3 expulsiones de los moriscos? ¿Y por qué él iba a hacer un concurso para llenarse de expulsiones de los moriscos por todo Palacio? Eso es que si lo piensa uno bien, y soy el primero que me arrepiento porque yo pensé así, solo me extrañaba un poco lo de las horizontales y las verticales. Esto sinceramente no sé de quién es. Y pienso que seguramente es un dibujo, ya sé que grandes expertos han dicho que es Carducho, y todos hemos repetido que es Carducho. Yo ahora ya no lo repito. Y pienso que a lo mejor está hecho poco después de la expulsión, hacia 1610 a lo mejor. Pero sigo con otra cosa. Sí, aunque iba a decirles
algo más a este respecto, pero lo dejamos en paz. Sí, voy a decirlo, porque como soy muy criticón, una mala otra vez. A ver, que el cuadro, encargar una expulsión de los moriscos, lo del Agamenón y el Escipión es otro cantar, pero que iban a quedar bien, y por las medidas, y sabemos cuando se hacen los marcos y los herrajes y todo eso está muy documentado. Bueno, está muy documentado por mi hijo, todo hay que decirlo, no está muy documentado por otros. Pero entonces, se iba a colgar en la expulsión, era Felipe III, y se iba a colgar en el salón donde estaba el Carlos V de Tiziano de Milver, como no, y donde iba a estar el Felipe II, y faltaba Felipe III, porque el Felipe IV lo hizo Velázquez enseguida. Bueno, a estas alturas justo lo había hecho. Velázquez hizo el Felipe IV a caballo el año 25, eso está bien documentado, no hay problema, aunque no nos quede sino lo que luego les voy a enseñar. Entonces, faltaba Felipe III y tenía que estar Felipe III, y eso iba a estar representado en la expulsión de los moriscos, y se iban a poner en el mismo muro, el que daba hacia el Salón de las Comedias por detrás, se iba a poner por un lado el Felipe II y por otro lado el Felipe III de la expulsión de los moriscos de Velázquez. Entonces, ¿qué quiero decir? Y aprovecho, y ya que está aquí el señor director adjunto, por el que tengo todo el respeto del mundo y toda la admiración del mundo, y lo digo sin ninguna reserva, que no puede ser que todavía se diga en el cuadro ahí colgado en el museo, Felipe II ofreciendo al infante don Fernando. ¿Qué al infante don Fernando? Yo no soy de protocolo, ¿eh? Y si me dejan decir en voz muy bajita, y soy más republicano que monárquico, pero es príncipe. Príncipe, don Fernando era príncipe, no infante. No infante, y todo el mundo sigue repitiendo infante, infante, infante. A mí me da igual, pero si es príncipe, es príncipe. No es infante. Y claro, que se murió, porque si no hubiera habido Felipe IV, hubiera habido Fernando, ¿qué? Quizás sexto, no sé, antes del sexto. Entonces, eso también de paso que conste. Iba a estar Felipe II, por otro lado, mirando hacia la izquierda, y al lado, con el mismo tamaño, la expulsión de los moriscos con Felipe III mirando para este lado. El Felipe IV en otra pared, el que hizo Velázquez el año 25. Si les enseño esto ahora, es... Bueno, yo le puse un título muy largo porque hay una pintura, no hay ya, hay un documento de pintura de Carducho en que habla precisamente de este cuadro, no de este, de una iconografía semejante, y entonces eso de decir Cristo y el alma cristiana, yo digo, ya es mucho cristiano, no es así. Es el ángel conduciendo al alma a la contemplación de Cristo flagelado. Entonces, esta es una obra que la pongo ahora porque pienso que está y que conviene tenerla en cuenta, porque es muy probable, cambiando un poco la imagen que yo tenía, que no sabía cuándo se había pintado, de hecho no sabemos para quién y cómo, pero pensé que antes del 28, ahora pienso que no, que esta es de las que Velázquez le diría a Rubens, mira lo que he pintado, porque tiene que estar muy cerca del 28, muy cerca de 1628. Entonces, es un cuerpo desnudo, tengámoslo en cuenta. El desnudo, verdaderamente, cuando Velázquez explota, es en la fragua de Vulcano. Pero había hecho este desnudo de Cristo y había hecho otro, que es ese tan lechoso, como he dicho muchas veces en mis clases, ese de Baco, en el Baco que hizo por encargo del rey, y que tiene que estar hecho probablemente el 28, todo lo más el 29. El Baco que ha hecho para mi servicio, como dice el documento de Felipe IV. Entonces, no había llegado a más desnudo, si quieren, la media figura, medio en sombra que hay a la izquierda. Cuando, como digo, explotó en el desnudo, cuando vio lo que Rubens hacía, eso fue en el Vulcano que pintó en Roma. Y sigo con este Felipe IV a caballo, porque lo que sucedió es que Velázquez había hecho el Felipe IV ecuestre el año 25, también para el Salón de Reinos. Pero mira por dónde que Rubens vino y se le encargó, y de eso hay documentación larguísima, y el propio Rubens dice que lo está haciendo. Es ya, ahora he pasado a hablar, aunque no he puesto punto y aparte, pero estoy hablando ya de cuando Rubens ha llegado a Madrid y lo que va a hacer en Madrid, aparte de traer los 8 cuadros. Entonces, Rubens habla a un amigo, le dice que ha hecho el retrato del rey, y dice que ha quedado muy bien, con mucha satisfacción.
No lo tenemos porque aquí los dos perdieron, pero sirvió el que hizo Rubens, sustituyó al que había hecho Velázquez el año 25. Quitaron del Salón de Reinos y pusieron el de Rubens. Lo que pasa es que los dos perecieron en el incendio del Alcázar, el de Velázquez y el de Rubens. Y lo que tenemos, y lo estoy enseñando, es la versión que hay en los Uffizi de Florencia, que tuvo el marqués de Liche y que responde seguramente con mucha precisión al cuadro que hizo Rubens, aunque se dice en el inventario que la cabeza es de Velázquez, y hasta podría ser, porque realmente habían pasado muchos años cuando el cuadro se conoce después, y a lo mejor convenía cambiar la cabeza, pero no voy a entrar ahora en eso. Quería decir solo que es una de las obras que hizo Rubens cuando llegó a Madrid, que hizo más cosas, por supuesto, y que les voy a comentar con cierta rapidez ya, aunque me quedan muchas cosas por contar. Entonces, reformó, como saben sin duda, la adoración de los magos, que estaba aquí desde bastantes años atrás, pero la reformó y añadió, en la parte derecha se autorretrató en la figura que está ahí con una ropa amoratada, y puso también a las dos figuras que están, un criado en lo alto y otro abajo, que parece que vienen del incendio del Borgo de Rafael, y puso los angelitos de la parte superior. Quizá viendo la foto de la radiografía se hagan una idea, la parte de la derecha y lo de arriba es lo que añadió Rubens. Bueno, no voy a entrar ahora en explicaciones que pueden ser variadas de por qué hizo esa modificación, pero lo hizo, por supuesto, en Madrid. Lo mismo que copió a Tiziano, como saben, sin duda. Aquí se plantea otra cuestión. ¿Realmente a Velázquez no le había importado Tiziano hasta entonces? Bueno, lo tuvo que ver, había muchos Tizianos, pero quizá cuando se dio cuenta, no tanto de lo bueno que era Tiziano porque Rubens le copiaba, sino también por el hecho de que Rubens tuviera, vamos a decir así, esa humildad de, siendo ya quien era, el primer pintor en Europa, por decir así, o en la Europa occidental, entonces que no le importara aprender copiando a Tiziano. Aquí tienen, como tenemos nosotros, los dos, Tiziano a la derecha, Rubens a la izquierda. Eso lo hizo aquí también, claro. Y lo que pasó con el rapto de Europa, que como saben solo tenemos uno, el otro está en el Isabella Stewart Gardner de Boston, y les he puesto el trocito de la fábula de Aracne, de las hilanderas, donde el fondo es precisamente del rapto de Europa. Hubo más Tizianos copiados, pero no estoy seguro siempre, por ejemplo, del que hay en el Museo Thyssen, de Venus, y algunos otros que están documentados, pero que no es del todo seguro que tengamos los originales. A veces sí, tenemos el original de Tiziano, pero no tanto la seguridad en el de Rubens. En Madrid hizo más cosas, por supuesto, y como dice Pacheco en una frase que he apuntado por algún lado, porque no me la sé del todo, pero que viene a decir algo así que parece mentira cómo pudo pintar tanto en tan poco tiempo y con tantas ocupaciones, dice Pacheco. Y es verdad que es que la lista de Pacheco es muy larga, porque pone bastantes retratos que no están identificados, y a lo mejor se pasó un poquito de la raya. Es verdad que pintó mucho, pero dice, parece cosa increíble, escribe Pacheco, haber pintado tanto en tan poco tiempo y en tantas ocupaciones. Y entonces él dice, Pacheco escribe que retrató al duque de Sajonia, que retrató al duque de Alba, que retrató a 3 o 4 más que tengo aquí apuntados, incluso a un dux de Venecia, aquí, a todo el mundo retrató. No estamos tan seguros. Sí estamos más seguros de que esta Inmaculada que tenemos aquí en el museo, que hizo para el marqués de Leganés, que esta sí la pintó Rubens, Pacheco dice, y es verdad, y está reconocida, por supuesto, como Rubens en ese tiempo en Madrid. Y ahora, dicho lo que he dicho, que es poco para lo que convendría comentar, aunque he procurado señalar incluso lo que Velázquez le pudo enseñar a Rubens, no digo enseñar en un sentido, sino en el otro, en el sentido de decir mostrar, porque cuando Rubens se va, al poco,
Piensen, lo tengo aquí apuntado y recuerdo ahora y lo digo, Rubens cuando viene aquí tiene 51 años, Velázquez tiene 29, se llevan 20 años, 20 y pico. No es que eso sea fundamental, pero sí sirve para algunas cosas que podía haber dicho ya y que voy a decir ahora antes de ponernos a hablar de las vistas de la Vía Medici ya en Roma sobre Velázquez. Y es lo siguiente. Algunos autores han comentado, yo creo que no tienen razón, pero en fin, es una opinión, que Velázquez tuvo que ponerse muy nervioso, pensando que iba a tener un gran competidor. Y sobre todo, claro, tuvo que ser un golpe fuerte, hace falta tener gran humildad, y puede que Velázquez la tuviera, pero hace falta tener... Yo no he llegado nunca a saber muy bien cómo era Velázquez por dentro. Creo que he conocido mejor cómo era Goya por dentro que no cómo era Velázquez por dentro. Pero bueno, eso muy entre paréntesis, no es del caso ahora. O sí es del caso porque digo, algunos piensan, y efectivamente fue un golpe terrible, el hecho de que haber pintado el Felipe IV a caballo, por mucho que tuvo sus dificultades, que se dice que si no sabía pintar caballo todavía, que usó un maniquí de madera que no sirvió, etcétera, pero al fin y al cabo era el cuadro que se había colgado en el gran salón que se iba a llamar de Reinos, el gran salón, el Felipe IV a caballo de Velázquez, y que cuando llegara Rubens le encargaran otro Felipe IV a caballo, esa versión que he enseñado de Mazo, y que quitaran el de Velázquez, hace falta mucha humildad para aguantar ese golpe. Pero pienso, no estoy seguro, seguro que le dolió, pienso que no tenemos por qué insistir mucho en eso, porque Velázquez tenía su carrera muy hecha, no lo he mencionado, aunque lo traía aquí bien escrito y escribí, decía Jaime antes, sí, lo de Oficios y Mercedes es de las cosas que más cita la gente de lo que he escrito, Oficios y Mercedes que recibió que recibió Velázquez de Felipe IV, y efectivamente el año 23, con eso ya daría lugar para una conferencia y para dos, el año 23 le nombra pintor del rey, y le nombra con el salario más alto que había, porque los demás pintores del rey que había, que eran Francisco López, que era Morán el Viejo, que era Carducho, que era Cajés, que era Bartolomé González, todos estos que habían sido nombrados por Felipe III, resulta que tenían un salario menor que el de Velázquez. Entonces, estaba bien tratado y además le nombró pintor del rey, y algunos dicen, ¿y cómo no le nombró pintor de cámara? Y dices, hombre, porque el pintor de cámara era Morán y ganaba menos, ¿para qué le va a nombrar pintor de cámara? ¿Para tener menor salario? Y del pobre Morán casi no se acuerda nadie. Una vez se me ocurrió escribir sobre él, algo se puede decir. Pero lo que importaba era que tenía el salario más alto. Y luego no fue de jure, fue de facto, el hecho de que le mencionara el rey en un documento el año 28, por primera vez, dice, porque mi pintor de cámara, es la primera vez que lo dice, no le llegó a nombrar nunca pintor de cámara. Y de hecho cobraba no por la Cámara, que era uno de los organismos, se cobraba o por la Cámara o por la Junta de Obras y Bosques. Velázquez cobró siempre por la Junta de Obras y Bosques y dejó eso como herencia a todos los demás pintores de cámara que vinieron luego, empezando por Mazo, pero siguiendo por Carreño, por ejemplo, o por Claudio Cuello, o por, al final, Leonardoni. Les cobraban por la Junta de Obras y Bosques, aunque eran pintores de cámara. Y eso pasó con Velázquez, que siguió cobrando por la Junta de Obras y Bosques, aunque ya el rey le llamó pintor de cámara y se le menciona pintor de cámara todo el rato. No le nombró pintor de cámara, yo estoy convencido. ¿Por qué le va a nombrar si el salario del pintor de cámara era más bajo? Pero aparte de nombrarle pintor del rey y luego llamarle pintor de cámara, que ya era bastante, es que le hizo, a propósito de la expulsión de los moriscos, le hizo ujier de cámara. Cuando lo pidieron a alguno de los pintores del rey lo de ujier, les dijo que ni hablar, que ya ese número estaba reducido, que no se podía ampliar, pero a Velázquez sí. Y encima le dio realmente lo de nombrarle ujier de cámara fue para cubrir una arbitrariedad, si es que se puede decir así, porque eran reyes absolutos y no cabe arbitrariedad, era el absolutismo real. Entonces, digo eso porque le había dado casa de aposento, y realmente Velázquez no tenía derecho a casa de aposento, y eso estaba muy, muy regulado, pero muy regulado. Uno de los que estuvo como director de lo de la casa de aposento fue precisamente Diego de Corral y Arellano, ese al que he dicho que retrató después de casarse con doña Antonia de Peñarrieta. Entonces, con lo de
nombrarle ujier de cámara, un ujier de cámara sí tenía derecho a casa de aposento. Y tener casa de aposento era una cosa muy buena, que podías alquilarla si querías. La tuvo cerca de donde yo nací, pero claro, no lo conocí. Entonces, lo que todavía le dio la ración diaria en el 28, la ración diaria de los barberos, y algunos se ríen con eso. ¿Cómo te vas a reír? El barbero tiene la cuchilla del rey aquí. Entonces, esa era la importancia de los barberos. Aparte que actuaran como cirujanos, que era cosa muy seria, pero solo como barberos, eso de tener al rey allí sentado y tú con la cuchilla en la mano, es que no era ninguna broma lo de los barberos, que algunos dicen, vaya, le da como a los barberos. ¿Por qué son mala gente los barberos? El que me corta a mí el pelo, que es una ecuatoriana, es un tipo muy bien. Y volveré en cuanto me crezca un poco más el pelo, que ya no crece mucho. Entonces, que lo de los barberos está muy bien. Y fue otra merced que hizo el rey. Entonces, Velázquez tenía todo eso. Y yo pienso que ahí, aunque le doliera lo de la sustitución del Felipe IV a caballo, no tuvo por qué sufrir mucho más, pienso. Él tenía su posición, estaba muy bien. De Rubens podía aprender otras cosas, ya la diré, pero no tenía, incluso le diría, oye, tú has traído cuadros que te han ayudado, le diría a Velázquez, se atrevería a decírselo una vez que tuvieran confianza. Y Velázquez le diría, yo también tengo mi gente, empezando por mi hermano Juan, pero también he tenido a Yanguas, he tenido a López Caro, o aún los tengo, o incluso al famoso Burgos Mantilla, y creo que me dejo alguno por ahí perdido. Entonces, claro que tenía colaboradores, claro que los tenía, que a veces no harían mucha más cosa que preparar lienzos, etcétera, pero los prepararía como Velázquez quisiera. De cualquier forma, Velázquez había venido por lo de la paz de Inglaterra y efectivamente, como he dicho, 29 del 4 del 29, se marchó, pasó por París y luego a Londres, cumpliendo su misión. Y de ahí sí aprendió ya Velázquez. Cuando se va a Italia, no sé si decirlo ya ahora para ganar un poco de tiempo y luego hablaremos de alguna otra cosa de los cuadros en Italia, pero el irse a Italia, en principio, depende de que Rubens le diría, oye, he estado 8 años en Italia, allí sí que se aprende. Claro que le diría algo así, ¿cómo que no? Claro que sí. Y Velázquez se marchó a Italia y se marchó por su voluntad, aunque es verdad, y eso también es muy significativo, para ver que estaba muy bien tratado, que no tenía por qué envidiar mucho más a Rubens. Y es que el rey hizo que, aunque Velázquez iba por su gusto, el segundo viaje es distinto. El segundo viaje va a cumplir misiones reales, de traer esculturas y de otras cosas. Pero en este primer viaje Velázquez va porque quiere. Entonces, lo normal es que como mucho el rey le hubiera dado licencia para que se fuera. Ya era mucho darle licencia. Pero no, es que hace y manda, y se conocen los escritos, que no voy a ir leyendo ahora uno a uno. Lo que se sabe es que hizo que se conservara todos los beneficios que tenía, todas las mercedes que había recibido. Eso es absolutamente increíble. Pero ¿cómo? Si se va porque quiere. Vale, pero ¿por qué hay que seguirle pagando? ¿Y por qué se guarda la casa de aposento? ¿Y por qué la ración que tiene, como los barberos? Todo eso se le conservó, todo se le conservó. Entonces, que claro que estaba muy bien tratado. Y no es como ahora en nada estás en Londres, en París o donde quieras. Pero entonces no. El hecho de que Velázquez tuviera su posición tan bien asentada no tenía por qué tener más envidias de Rubens, y yo pienso que no tuvo por qué temer. Rubens no se iba a quedar aquí. ¿Por qué se iba a quedar aquí? De hecho, venía para ir luego a Londres y tenía su posición bien asentada. ¿Para qué se iba a quedar? A ver si le nombraban pintor de Felipe IV. Eso hubiera resultado casi una broma. Entonces, le guarda todo y se va Velázquez. Es más que probable que se fuera con Spínola, fueron hasta Barcelona, estoy hablando del año 29, entonces embarcaron en Barcelona, desembarcaron, no voy a hacer todo el viaje y demás, aunque he señalado una vez todo el itinerario, que no es muy sorprendente, entonces no había tanta guía de viaje y no decías voy por aquí, voy por allá, voy para... El mismo itinerario que hizo Goya un montón de tiempo después. Fue por los mismos lugares. También por otra cosa que yo, en broma o no en broma, decía a mis alumnos durante algunos años, que fue porque le perseguía la peste. Es que la peste había entrado desde Milán y seguía bajando. Entonces él se fue por la costa adriática, para ir evitando la peste. Yo les decía, sí, como vosotros.
que ya no vais a salir licenciados, vais a salir graduados. Nos persigue Bolonia. Ay. Y llegué a decir, y vaya que sí decía, han prostituido Bolonia, con lo que a mí me gusta Bolonia. Bueno, pero no es cuestión de hablar aquí de esos planes de estudio, etcétera. Pero les decía, es que os persigue la peste, como le perseguía a Velázquez, que tuvo que ir bajando, y pasar por Loreto y entrar en Roma por un camino complicado, incluso dejando al margen algunos sitios que le hubiera gustado. Bueno, y llegó a Roma. En Roma estuvo aproximadamente, no voy a entrar ahora en un mes más o una semana más, estuvo aproximadamente un año. Ahora ya no hay discusión sobre que las dos vistas de la Villa Medici están pintadas el año 30, si es que todo va a favor de eso, si es que vivió allí. Primero estuvo, antes lo decía, ahora ya no lo digo, ya le tengo mucho más respeto. Es que dormía en una sala que estaba pintada por Chúcaro, y cuando hace muchos años yo no quería a ninguno de los chúcaros, luego ya me reconcilié, pero decía, ¿cómo va a dormir ahí? Cada vez que se despierta ve los chúcaros, ay Dios mío. No, ahora ya no pienso así, estaba allí bien, pero se fue, prefería las estatuas de la colección de la Villa Medici y luego las que podía ver por Roma, etcétera. Pero es que además la imprimación de estas pinturas nos lleva, porque todavía esta imprimación no es la que va a explotar en Roma, como veremos. Entonces, de estos paisajes, ¿qué voy a decir? Todo lo que se dijera sería poco. A mi modo de ver, y conste que no, a veces he sentido cosas como cualquiera cuando veo una obra de arte. En este caso tengo que confesar que estando en la Villa Medici no me echaba a llorar. Pero estas pinturas son para echarse a llorar. Yo creo que esto es un Velázquez. Nadie pintaba un paisajito así, con unas obras. Muy bien pintado todo, pero nadie hacía esto porque más bien los nórdicos, flamencos, holandeses, Polenburg, alguno así, que aparecía por Roma, a veces salían al campo y hacían algún dibujo, pero no pinturas así, del natural, directas. Las cosas que habría que decir de esto, pero pienso que paseando por la Villa Medici, Velázquez sintió algo, lo que me hubiera gustado a mí sentir allí, no lo sentí. Ya, a ver si hay otra vez todavía que lo sienta, no lo sentí. Bueno, pues ahora entraremos en otra cosa, porque ha hecho, y conste que las obras que ha hecho, las de la Villa Medici, fueron a parar al Alcázar, no al Buen Retiro, como se ha dicho a veces. Las que sí fueron al Buen Retiro fueron estas dos grandes, el Josefo, la túnica de José y el Vulcano. Esas sí que las vendió. Y bien está, porque se las trajo, todas eran suyas. No buscó clientes cuando estuvo en Italia, estaba aprendiendo y no estaba intentando hacer ningún negocio. No nos consta, y no creo que lo hiciera, quiero decir, hacer alguna pintura y venderla. Pero hizo la túnica de José. Ay. Aparte de cuadros grandes, que aquí cambian las cosas. No es el sentimiento que he dicho de la Villa Medici, que yo creo que algo sintió dentro cuando paseaba por aquellos jardines. Pero en esto se lanzó, ¿a qué? A las cosas que había aprendido de Rubens, porque claro que aprendió de Rubens. Aprendió de Rubens muchas cosas, pero algunas, que se podría decir seguramente más de las que yo apunté y tenía por aquí escritas, es que aprendió que no se podía quedar solo en los retratos, y Rubens hacía retratos, claro que sí, y Velázquez los hacía, pero había que salir de los retratos, incluso había que salir de la pura obra religiosa, que eso todo el mundo lo hacía, y se podía seguir haciendo, y lo siguió haciendo. Ahí está la coronación de la Virgen, menudo cuadrazo, Dios mío. Si parece que está pintado ahora mismo todavía, si dan ganas, no se puede, pero dan ganas de tocar, diciendo, si toco me mancho, es que parece recién pintado. Claro que siguió pintando obras religiosas, pero había que ampliar y los géneros se ampliaron. Rubens había pintado de todo y eso lo aprendió Velázquez. Cuando aquí hace un pasaje del Génesis y cuando hace del libro cuarto de las Metamorfosis de Ovidio con el Vulcano, que veremos ahora enseguida. Entonces ha ampliado el campo, pero ha ampliado otras cosas también.
la anatomía de las figuras. Por eso les ponía antes, no había más en Velázquez que ese Cristo con el ángel que lleva al alma cristiana a contemplar a Cristo flagelado y con ese medio Baco y el que está a su derecha, a nuestra izquierda. Entonces, no había más desnudos, no había más. Y aquí, en cambio, vaya que sí los hay. Quiero decir que no tanto ya por un desnudo completo o no, es por trabajar la anatomía. Y solo como el que lleva el calzón carmín, cómo levanta un poco el pie, o cómo el otro levanta la mano y eso parece que nos muestra los músculos de las piernas. Es que, claro, es trabajar el cuerpo humano, es ir a la anatomía. He dicho desnudo por delante, pero no es tanto desnudo por desnudo, sino por anatomía, por anatomía. Y el espacio. Es que aquí cada figura tiene su sitio. Al lado de esto, me arrepiento y como si no lo hubieran oído, pero el Baco se me queda feo, sucio, oscuro. Es verdad que en el Baco, claro, hubo azul de esmalte. Ay, maldito azul esmalte, que luego se hace gris. Pero aquí no, aquí hay azul, rojo, amarillo. Aquí está una lección que he aprendido, que no solo es Rubens, aunque Rubens lo tenía aprendido, bien aprendido, eso y mil cosas, pero aprendió algo de los clasicistas. Yo pienso, y me duele casi decirlo, que ya Caravaggio ya no le enseñaba nada. No que viviera, que no vivía, sino que decir los cuadros. Es de locos no ver los Caravaggios de Roma, claro que es de locos, y los vería, pero ya a Caravaggio lo había asimilado completamente en Sevilla, pienso, y no tenía ya nada más que aprender ahí. Pero los clasicistas, es decir, lo que había salido de Annibale Carracci, que a veces pienso si no lo tomamos tan en cuenta, cuando no tomen muy en cuenta a Annibale, lean las cosas que dijo Goya. Claro que Aníbal es muy grande, y los que le siguieron. Entonces, ¿qué Guido Reni? Claro que tenía que aprender. El Guercino, ¿para qué fue Velázquez a Cento? A nadie se le ocurre ir a Cento. A mí sí, no he conseguido ir a Cento nunca, mira tú, qué pena me da. Pero Velázquez sí, se fue hasta Cento para ver al Guercino. ¿Qué iba a hacer en Cento si no era ver al Guercino? Y de esos es de los que aprendió. Ese rojo, azul, rojo, amarillo es el símbolo de los clasicistas. Pero muchas otras cosas. Aprendió el crear una escena dramática. Es que aquí cómo reaccionan todos, que no son los hermanos, por cierto, como a veces se dice de José, no, mandó unos criados, pastores o no, pero unos criados que están enseñando la túnica, saben el pasaje del Génesis sin duda. Y la reacción, ellos, y luego Jacob cuando reconoce, sí, es la túnica de mi hijo. Por eso levanta esa mano en ese escorzo, esta mano con escorzo extraordinario. Y ya ante eso se puede decir que incluso a lo mejor ya no le importa los dos que están allí al fondo. Y ha abierto paisaje también, que es Villa Medici, pero es eso también. He traído, porque lo supieran, que no es tampoco mayor cosa, que seguramente ese cuadro era más grande, porque esta es una copia que no es Velázquez, ni mucho menos, pero el personaje de la izquierda sostiene el bastón que se veía venir en el original. Entonces es probable o seguro que le falte un trozo por un lado y por el otro. Y quiero traer esto porque además no conseguí poner la foto en color, y mira que es el Museo de Puerto Rico, el Museo Ponce, un museo importante, pero cuando escribí el libro gordo de Velázquez no tuve foto en color. Ahora sí les puedo enseñar. Esta es una pintura de Gianfrancesco Jesi, otro de los clasicistas, pintado en Roma hacia el año 30. Esto lo ha podido ver, no sabemos el año exacto, pero lo ha podido ver. Y esta figura central y el crear ese suelo, aunque la alfombra de Velázquez es inimitable, pero con la figura, es Juicio de Salomón, la figura de Salomón ahí en lo alto, el abrirse al paisaje, son muchas cosas que a mí me hacen pensar que vio la obra de Jesi, no que la imitara ni la copiara, no, que le sirvió para confirmarse en lo que estaban. ¿Y qué hay del Vulcano? Porque es que con el Vulcano, yo tenía pensado decir muchas más cosas, pero con lo que dijo Maite Jover, les tengo que decir que remito a ella y vale, ¿no? Vamos, vale más que todo lo que yo pudiera decir. Pero sí que sepan, muy en resumen, lo siguiente. Cuando Velázquez definitivamente, entre las cosas que ha aprendido de Rubens, las que he dicho a veces un poco precipitadamente, pero aprendió técnica también. ¿En qué sentido? En que Rubens hacía una imprimación
con albayalde, con carbonato cálcico, que es la que se usaba en la pintura flamenca, pero que no usaba Velázquez ni usaba nadie aquí. Entonces, aquí en ese momento, cuando llega Rubens, Velázquez lo que está utilizando es, como utilizan otros aquí, las tierras rojas, el almagre, la tierra de Esquivias, que se decía. Entonces, eso es lo que usaba, más o menos modificada, pero es lo que usaba. Y de hecho, Rubens llega a utilizar almagre en los cambios que hace en la adoración de los magos. Es como una pequeña concesión a Velázquez y al gusto madrileño. Pero todavía en Roma no llega a utilizar el albayalde como fundamental hasta el Vulcano. El Vulcano es definitivo en ese sentido. Albayalde como preparación, y ahora ya diríamos para siempre, al margen de que esté un poquito más o menos mezclado, en que esté agrisado un poco, amarronado un poco, pero es albayalde de preparación. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Y también lo aprendió de Rubens, pero aprendió tantas otras cosas. Otra vez aquí lo que decía del cuerpo humano, por supuesto, el cuerpo humano, cómo lo estudió. Y el sentido, decía, y no le he dado las gracias, y tenía pensado decírselo, a Paloma Málaga, que me ha atendido en todo lo que conviene para llegar a sentarse aquí. Como ella dice en un momento dado, es un catálogo de emociones. Es que, claro, Apolo, que trae la noticia maldita, pero cierta dentro de la mitología, la reacción de Vulcano, los cambios, las modificaciones que hizo Velázquez, que no tuvo reparo en hacer pentimenti como es el de Vulcano, no ya que le cambie o no el pañuelo de uno, se lo pase a él, etcétera, que le ponga barba, sino ese cuerpo que se ve la sorpresa que tiene y la reacción de los otros tan solidaria con su maestro cuando Apolo viene a contar que su mujer está con Marte. Entonces, cada personaje ha reaccionado de una manera, los ha estudiado plenamente, y no olviden al que queda al fondo, que también, porque el espacio crece, y cada uno tiene su sitio, cada uno en reacciones diferentes tiene su manera de estar. Y no ha olvidado nunca lo que aprendió, casi diríamos desde niño, la capacidad inmensa que tuvo siempre para representar la realidad. Porque lo mismo que había hecho con el Baco, que es una panda de amigos, una pandilla de amigos, aquí es un conjunto de forjadores de una fragua de Roma cualquiera. Eso es lo que son. Por mucho que Apolo le ponga una guirnalda y le pinte con esa túnica maravillosa de tonos anaranjados y abra la ventana con esos azules, pero estos personajes son de verdad como todo lo demás, como los yunques, como el fuego que se ve ahí, como la armadura que están haciendo y como esa cosa tan preciosa, ese jarrito blanco en la repisa de la chimenea. Muchas gracias, aquí acabo. Gracias.